Continuamos nuestro recorrido por Arení, este pueblo en Armenia, que es el lugar donde se fabrica la mayor cantidad de vinos armenios y además los de mejor calidad. Y hoy, en nuestro segundo día, vamos a estar visitando un complejo monástico más importante de esta zona y posiblemente uno de los más importantes de Armenia. Se llama Noravan, que significa nuevo monasterio, aunque realmente no es muy nuevo porque tiene estructuras que datan del siglo X y posteriormente en el siglo XIV, en el XV, en el XVII fueron sumándole nuevas iglesias, nuevas capillas, pero además está ubicado en un entorno montañoso muy impresionante, con unas montañas rojas. Miren las piedras rojas que son bastante características de esta zona. Los armenios tienen muchas leyendas alrededor de todos los monasterios y en todos los pueblos, en todas las cosas. Y entonces dicen que aquí pusieron el monasterio en esta zona porque estaba como alrededor de los picos montañosos, eso, de las montañas esas rojas que están tan impresionantes. Y decían que en esta posición los ángeles se iban a como que posicionar en las puntas de las montañas y cuidar el monasterio. Bueno, por eso es por la carretera que se llega al monasterio, que también está situado a la altura suficiente como para ver si algún enemigo se acercaba a intentar atacar el monasterio. Siempre lo ponían en lugares donde fuera de difícil acceso para evitar esa clase de situaciones en una época en que eran bastante comunes. Está oscurito, pero que se vea. Vamos a entrar. La luz que se ve el hueco del techo. Miren este espacio, no sé si me ven mucho, pero bueno, me escuchan. Este espacio es el Gavit, es como una especie de nártex que en la arquitectura armenia es el espacio donde los que aún no se han convertido al cristianismo deben esperar antes de pasar a la iglesia. Cuando dentro de la iglesia se celebra cualquier ceremonia, ellos están aquí como siendo partícipes de lo que pasa allá adentro, pero que aún no son dignos de estar allá. Entonces esperan en este espacio. Es el lugar que te recibe, un espacio de transición entre el exterior y la parte sagrada de la iglesia. Aquí además es que enterraban a los nobles de la época, los enterraban aquí. Era el espacio más cerca permitido del altar principal de haber tumbas. Se ponían en el piso expresamente para que les caminaran por arriba, porque era una forma de ser perdonados antes de llegar a Dios, estar bajo los pies de las personas que accedían a la iglesia. Y esto que vemos aquí son cruces de piedra, se dice charkar en armenio. Esto también es único de la arquitectura armenia, hay miles y miles en el país y con la particularidad de que todos son diferentes, no hay un modelo que se repita exactamente a pesar de que hay miles y miles. Tan únicos son que el arte de hacerlo charkar y esa tradición armenia ha sido nombrada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hay una escalera difícil de subir, es otro de los recursos recurrentes en la iglesia de Armenia, porque llegar a Dios debe ser difícil, pero irse de Dios debe ser más complejo todavía, por eso son tan incómodos los escalones. Bonito como el aro de luz, como entra por las ventanitas. Y como alumbra según la hora del día, alumbra una parte específica. Nombre o escrituras ahí en la pared.
En esta lo atípico es que hay escritura sobre los muros. Generalmente no se escribía sobre los muros, sí se dibujaban cruces, cuando se le hacía una donación a la iglesia. De cualquier tipo, hay quien donaba por ejemplo un terreno agrícola, hay quien donaba una aldea completa, hay quien donaba unas monedas de oro, y como agradecimiento y para perpetuar ese gesto, entonces se le tallaba en la pared de la iglesia una cruz como esta. Esta iglesia sufrió, bueno, todo el complejo sufrió un terremoto que lo semidestruyó. Luego de eso vino el periodo soviético, que era prohibido hacer prácticas religiosas y se abandonó. Y es hasta recientemente, en los años 90, cuando se restaura, y en 1999 el Católicos de todos los armenios, que es como se llama la figura principal de la iglesia católica armenia, volvió a consagrar esta iglesia. Por eso es que actualmente sí está abierta al culto religioso. Esta fachada es otra de las grandes curiosidades del complejo monástico. Esta fachada la hizo un arquitecto, se llama Momik, que es uno de los arquitectos más famosos de toda Armenia de su época. Estamos hablando de la época medieval. Él no hizo el cuerpo principal de la iglesia, pero era tan bueno como escultor, que le encargaron la familia Orbelian, que era los reyes de esta zona, le encargó la fachada para que fuera muy bonita y estuviera muy bien ornamentada. Le apodaron Momik, que ese no era su nombre de pila, era como un apodo, y le pusieron así porque Momik, Mom significa cera en armenio, y decían que él trabajaba la piedra como si fuera cera, mientras otros pasaban mucho trabajo para lograr hacer detalles intrincados en la piedra. A él se le daba muy bien, muy fácil, los hacía con un nivel de detalle muy impresionante. Por eso lo apodaron así, Momik. Se los tengo que explicar aquí, no sé si se vea muy bien, porque bueno, de cerca no lo podemos ver. Allá arriba, que es lo más increíble de esta fachada, es que él representó la cara de Dios. Nunca nadie antes había representado, de hecho yo creo que nunca nadie después de él había representado a Dios, a la cara de Dios, con forma de persona, de forma humana. Lo había representado ni en artes plásticas, o sea, ni en pintura, ni en escultura. Pues él fue capaz de representar la figura de Dios, la cara de Dios, y lo representó así, con pelo rizado, una barba prominente, y lo curioso es que en la mano derecha tiene la cabeza de Adán, siendo besado por el Espíritu Santo. Y con la mano izquierda está bendiciendo a todos, nos está bendiciendo a todos. Ahora cuentan que les hizo los ojos en forma almendrada, porque en esa época el país estaba siendo atacado por los mongoles, que tenían los ojos en forma almendrada. Y él dijo, bueno, si le hago los ojos con la forma de los mongoles, cuando los mongoles lleguen aquí lo vean, dice, él se parece a nosotros, así que no vamos a destruir la iglesia, porque nos parecemos mucho. Así que lo hizo con los ojos así, supuestamente, para proteger la iglesia. Los mongoles andaban destruyendo los dos. Sí. Y digo, bueno, tal vez si se les parece, no lo destruyen. Y parece que dio resultado, porque aquí está todavía. Y tiene otros detalles, hay mucho simbolismo que nosotros ni siquiera estamos enterados de la mayoría, pero hay mucho simbolismo detrás de esta interpretación que hizo Momik de Dios, de la Virgen María y del Niño Jesús. Encontramos este lugar que supuestamente por aquí era que se escapaban los monjes en caso de un ataque mongol. Los monjes se escapaban por aquí. Eso lleva un túnel que baja hasta el valle. Vamos a bajar a ver qué encontramos.
¿Cabe más gente ahí abajo? Hiç hangilerin içinde morse. Aha. Merci. Yeri tani ne manor spes. Morse baje na que Merci. Bueno, pero está cerrado. Está cerrado. Se derrumbó. Se derrumbó. Lo cerraron en algún momento. Mira, la gente pone dinero, ¿no? Y lo hay un chascal. Las personas vienen a poner sus moneditas, a pedir sus deseos. Vamos nosotros también a pedir un deseo. ¿Qué menudencia tengo aquí? De 20, ¿ves? Ya es costumbre. Pero ese es de 10, es de 20, 10 para cada uno. Bueno, está bien. El de 10 no es 5 y 5, es igual, pues también tiene mitad. 10 es mejor que 5. Bueno, vamos a pedir un deseo. ¿Qué deseo pedimos esta vez? Ya una vez pedimos volver aquí, mira, aquí estamos. Aquí estamos, sí, ya no lo vamos a pedir más. Ya hemos venido 2 veces. Vamos a pedir que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que dejen comentarios bastante para poder seguir haciendo videos. Ahí está nuestra monedita. Vamos a subir ahora. Bueno, parece que la historia de que eran túneles o lo cerraron O no terminan de construir nunca. o era otra anécdota. Otra leyenda urbana. Esa es la no fichtes. Spaghetti tapi. ¿Puedes subir? Es más fácil arriba que por abajo. Cuidado, bolso. Salimos. No lo hago más. Esa escalerita de 3 escalones. Sacó el aire mi esposa. No lo hago más. Mira, ahora también baja con velitas, a prender velitas abajo. Sí, es una capillita ahí chiquitica de huequito. Y esto que vemos aquí es un mausoleo, es el mausoleo de la familia Orbelian. Aquí es donde están enterrados todas las principales figuras de la familia, los príncipes, las princesas, los esposos de los príncipes, las princesas. Montana. Жена Сымбата, принца Сымбата, принц Сымбат, принц Сымбат. Элигун, брат Сымбата, поэтому тигр. Bueno, sabe bastante que están las tumbas de los príncipes y las esposas de los príncipes, que el 19 de agosto, una vez al año, nada más el 19 de agosto, por esa ventanita entra luz que alumbra la tumba del centro. Aquí hay otra curiosidad también, que es que el arquitecto que diseñó y construyó esta iglesia la firmó. Esta es la S en el alfabeto armenio, que es la inicial del nombre del arquitecto que se llamaba Siranés. También detalló estos ojos que algunos dicen que es como la mirada de Dios siempre presente, pero realmente las intenciones que tuvo. Bueno, ver a la representación de su cara. Así que ahí está, algo bastante poco común. A ver. Cuando vienes con un tour, con un guía, te dan toda la explicación de todos los detalles de la iglesia, de todo, cada uno de los detalles y las curiosidades.
pero no te dan tiempo para explorar un poco el entorno, que es bastante impresionante. Y hoy vamos a caminar a ver qué encontramos. Está empinado esto, cantidad. Tienes que caminar con cuidado, no así que resbale. Tremenda vista. Ahí tenemos suerte y vemos algún zorrito. Zorrito aquí con la cantidad de gente que hay gritando. Bueno, en esta zona hay bastantes zorros rojos del Cáucaso. Son los animales más típicos aquí. Y de vez en cuando hay avistamientos de unas cabras también, de esas monteses que caminan por las piedras verticales, que son más difíciles de ver, pero bueno, también viven en esta zona. Están casi extintos. Pero quien quita, hoy tenemos suerte. Mira que bien se ve el monasterio de aquí arriba. Y parece que estamos altos. Y mira todavía todo lo que falta. Vea. Ay, mi chiva montesa, a ver cómo te va. Ay, mira, está difícil eso. Brinca para allá. Es una armonía bastante, ¿viste? ¿Necesitas ayuda, mi amor? A la maestra. Me dices pata larga y después tengo que venir a ayudarte. Mira lo que hacen aquí. Oye, pero tienen cantidad. Mira, mira, mira. Hay que tener cuidado porque uno cree que es una piedra, pero es una obra de arte. Mira este que grande, mira. Ya se puso cantidad de piedra. Mira, Mira el monasterio de atrás. ¿Y para dónde va el trillito aquel? ¿Lo ves? sí. Sí, por ahí. Se mete dentro de la montaña y se pierde ahí. ¿Encontraste una sombra? Qué bonito. Está impresionante esta vista.
Todas estas. Vamos a hacer una. Va a ser una, mi amor. Oye, pues ya empezaste. Me buscamos una piedrita, yo. Ya me encontré esta. ¿Cuál es la técnica? Buscar las piedritas más planas. Pero esta está muy chiquitica. Ponerle esta arriba, espérate. Anda. Pero Titi. Ya te vieja, Y tal esa vez. piedrecita Mira, que tengo viste, aquí. ya, esas dos, mira. Mm. Ni Momic se montaba unas estructuras tan rápido, tan resistentes. Sí, rápido sí fue. ¿Cómo es que se llama las estructuras esas que son? Un pináculo. No, que pináculo, no. No sé. Lo que había en Egipto, Ah, el suspendido. un obelisco. Ah, mira, hasta con estructura de obelisco te lo hice, ¿ves? Digan ustedes en los comentarios si no está perfecto. Está perfecto. Una obra de arte. Mira qué bonita la vista privada. Sí. Y junto a esta iglesia, entonces está esta otra. Esta sí fue completa, diseñada y construida por Momic, este arquitecto del que ya hemos hablado. Y aquí sí se lució en todas sus fachadas con al tallar la piedra. En esta fachada Momic también hizo una virgen con el niño, con ángeles a su lado. Pero la gran curiosidad es esta escalera, que miren qué incómoda debe ser de subir y bajar. De hecho está prohibido el paso porque varias personas han intentado y se han caído de allá arriba. Porque allá es que está el espacio más sagrado de la iglesia y se supone que llegar allá es difícil, pero irse es más complejo todavía. Ahí casi no caben los dos pies así. No, eso está imposible de subir. Mira. Qué estrechito. Pues al menos tenía una forma de enviarse mensajes ocultos, superponiendo unas letras sobre otras en distintas posiciones, y en esta fachada Momic lo hizo, puso todas las letras del alfabeto armenio superpuestas una sobre otra, y cuando tú las ves no te parece que dice nada, pero cuando un armenio que sí se las sabe las analiza, sí encuentra mensajes ocultos. En esta, por ejemplo, cuando tapan aquí es una letra, tapan ahí es otra letra, tapan ahí es otra letra, y así van descubriendo los mensajes que dejaron ocultos. Aquí tiene otra. Cuando tapas aquí es una letra, cuando tapas ahí es otra, así. Miren, ahí arriba también hay. Ahí arriba. Miren atrás de la ventana cómo se ve el cielo. Esa está cerrada, esa no podemos entrar para verla por dentro. Vamos a ver si nos asomamos por una ventanita. Vamos a asomarnos por aquí. En esta fachada Momic representó lo que él creía que era el sistema solar en su momento. ¿Lo ven ahí? Las estrellas. Eso era alrededor de 1300 y ya él se hacía su idea de cómo funcionaba.
bueno, lo triste de la historia de Momik es que él estaba enamorado de una de las princesas, descendientes de esta familia tan importante. Y le dijo al rey que bueno, que sí, que él le construía esa iglesia, pero con la condición de que le diera la mano de la hija en matrimonio. Con tan mala suerte que cuando pone la última piedra de la iglesia, ya su trabajo estaba hecho, se cayó misteriosamente por el borde del precipicio y bueno, falleció. Aquí tiene esta fuente con agua potable. Uy, bien fría. Vamos a llenar el ponito aquí, que ahora hay que dar una caminata intensa hasta la entrada. En esta zona pueden descansar, hay restaurantes, ahí están los baños y tienen wifi. Pues si vienen con tiempo, que no sea un tour que anda rápido, pueden entrar ahí. Miren los reservaditos estos que curiosos están. Con mesitas aquí. Y tienen una vista de lo que es la entrada del complejo monástico. Una tablita de queso, ¿no? Miren qué forma más curiosa de señalizar los baños. Tiene una muñequita de las mujeres y aquí está el de los hombres. Miren. Ya nosotros nos vamos, ya vamos a terminar la visita aquí al monasterio Noraván. Esperamos que les haya gustado, les hayan disfrutado. Ahora queremos salir caminando para disfrutar más del paisaje porque los cañones están impresionantes, la carretera va por el medio entre los dos cañones. Y llegar hasta nuestro próximo destino de hoy y continuar el video. Ah, mira ahí arriba. ¡Ay, sí! Mira subiendo por allá por la loma, mira. ¡Ay! ¡Qué bonito! Oye, tremendo equilibrio tiene ese bicho. ¿Lo ves? Quedan dos más abajo, mira, ya va otro a subir. Y uno chiquitico. ¡Ay, qué bonito! Mira, son unas de las 4. Son como 5 o 6 que salieron de aquí Mira, corriendo. más 5. ¡Ay! 6. Mira, ese es pequeñito también. ¡Qué sorpresa más linda! Nos ha regalado Nada Areni. más por eso, ya valió la pena caminar. Qué bonito. Esperamos a